Muy buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Gabriel Morales Bolívar. Hoy me ha correspondido para comenzar esta exposición. He podido, dentro de la lectura propuesta, identificar unas características ideológicas del filósofo, características tales como la religión, cómo Grecia influye en su pensamiento, lo mismo que el cristianismo. Vamos a hablar sobre la ilustración alemana, cómo la entendió Hegel y dónde concluye con estas tres etapas de la dialéctica. Comienza Hegel su ejercicio intelectual con mucha influencia de la cultura europea de la época. Parece ser que el comienzo para Hegel, el principal interés no era tanto la política, sino la parte religiosa. Y a partir de lo expuesto por dos autores de aquella época, inspiración en gran parte de Hegel, que fueron Herder y Lessing, sostenían la idea de que la sucesión de religiones en el universo eran una revelación progresiva de la verdad religiosa. Lo tomaban como una especie de educación divina de la raza humana. De estos dos autores, también Hegel aprendió que todos los credos y rituales no eran ni absolutamente verdaderos ni del todo supersticiosos, sino como las formas exteriores en la que se reviste simbólicamente una verdad espiritual. Esto era solo una evolución del ser humano hacia la espiritualidad. Ya como un comentario que hace el autor del libro, pues nos habla de lo que él entiende como gérmenes de la dialéctica. Es decir, él ya empieza a tener dudas sobre algunos conceptos entre la relación de la religión y la política que Hegel abordaba dentro de su análisis. Hegel fue muy influenciado por el renacer de los estudios de la filosofía griega, en cuanto que la civilización occidental, decía él, es producto de dos grandes fuerzas. Una, la libre inteligencia de la sociedad griega y la visión moral más profunda y religiosa del cristianismo. Veía, por ejemplo, que la religión y la filosofía de Atenas era parte inseparable del modo de vida de la ciudad-estado, conocida como polis. Y también decía que el misticismo, pesimismo y universalismo del cristianismo se relacionaban con la pérdida de las libertades físicas y se esforzaba por una conciencia de una idea nueva de la humanidad universal. Esto me hace recordar mucho la propuesta estoica de la ciudad universal, donde el ideal era una sociedad regida por principios comunes y relevantes para un solo propósito, la universalidad del comportamiento social. Esto pues ya nos deja ver con claridad cómo relacionaba Hegel esta parte espiritual, esta parte filosófica, donde combinaba eh, la filosofía griega
aristotélica y otros autores con la idea cristiana de la Europa occidental de aquella época. Es muy importante también recalcar que la primera especulación religiosa de Hegel dentro de su pensamiento tiene mucho que ver con la Ilustración alemana, que nos dice que todos los elementos de la cultura forman una unidad en que la religión, la filosofía, el arte y la moral se afectan mutuamente, que todas esas ramas de la cultura expresan el espíritu del pueblo que los crea y que la historia de un pueblo es el proceso en el que éste realiza y desarrolla su contribución específica al conjunto de la civilización humana. Después de reflexionar sobre sus ideas, Hegel creyó descubrir en ese proceso una forma triple, un periodo de espontaneidad natural, feliz, juvenil, pero en gran medida inconsistente. Un periodo de frustración dolorosa y autoconsciente, de un periodo de frustración dolorosa y autoconsciente, en el que el espíritu se vuelve sobre sí mismo y pierde su creatividad espontánea. Y un periodo en el que vuelve a encontrarse en un nivel superior, encarnando las visiones ganadas en la frustración en una nueva era que une la libertad con la autoridad y la autodisciplina. Entonces, esas tres ideas son el comienzo y él se empieza a dar cuenta que esas ideas, esas etapas repetidas en muchos contextos fueron relacionadas en las tres etapas de la dialéctica. Él las relacionó como la tesis, la antítesis y la síntesis. Este proceso, como tal, estas tres etapas de la dialéctica nos dicen la tesis, la antítesis y la síntesis son las tres fases de un proceso evolutivo del espíritu humano que se repite a sí mismo por la búsqueda de la verdad. Podemos entonces leer dentro de esta diapositiva y ahora al final vamos a dar el ejemplo que nos muestra Hegel para poder entender estos conceptos de una forma adecuada. La primera fase, que es la tesis, es la afirmación para el desarrollo del conocimiento y la acción. O sea, es el espíritu subjetivo. La siguiente fase es la antítesis, donde se presenta la crítica o contradicción de lo anterior. Es el espíritu objetivo. Y la tercera fase es la síntesis, generada por la crítica de la antítesis, o sea, es el proceso de superación de la contradicción, entendido como el espíritu absoluto. Ahora Hegel, en su filosofía de la historia, en un intento por ejemplificar esta idea en gran escala con la historia de la civilización occidental, nos dice que la ciudad griega en su periodo creador
representaba la primera etapa. Sócrates y el cristianismo, la segunda. Y la etapa del protestantismo y el surgimiento de las naciones germánicas con las reformas sería la tercera. El escrito nacional es una manifestación del espíritu universal en una etapa particular de su desarrollo histórico. En este punto, lo que se ha logrado extraer de las lecturas y el estudio de Hegel, parece que estas tres etapas de la dialéctica son un círculo interminable, donde cuando se crea una tesis va a tener de por sí una contradicción, una crítica, la antítesis. El resultado de esa crítica, que es el proceso de superación de la contradicción, es la síntesis. Pero cuando se está soportada la síntesis en una teoría, en un momento dado se vuelve a convertir en una tesis que va a encontrar contradicción, lo que hace ver que por cada síntesis vamos a empezar un ciclo permanente. Eso es lo que se ha logrado extraer sobre estas 13 para poder contextualizar este gráfico. Es muy importante hacer un recuento de lo que era Alemania en el siglo XVIII a los ojos de Hegel, fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Aunque Hegel no fue nunca un revolucionario, creía con demasiado fervor en la justicia esencial de las instituciones en las que había encarnado la vida nacional. Hegel creía mucho en lo que eran las instituciones, en la justicia. También decía, por ejemplo, cuán ciegos están los que pueden imaginar que las instituciones, las constituciones y las leyes pueden persistir cuando ya no están de acuerdo con la moral, la necesidad y los fines de la humanidad, y cuando ya están vacíos de sentido, que las formas ya vacías de comprensión y de sentimiento pueden tener aún fuerza para unir a una nación. ¿Qué nos está mostrando este texto del análisis de Hegel de Alemania? Que siente una división, extraña la grandeza de lo que era una Alemania de antaño. Dice Hegel, estas instituciones deben cambiar o ceder el lugar a nuevas encarnaciones de la aspiración nacional. El problema era qué forma deben tomar esas nuevas encarnaciones. Entonces, hasta ahí hacemos un análisis de lo que era esa visión de Hegel de la Alemania del siglo XVIII. Hay unas situaciones muy importantes que se presentan en el año de 1802, en donde Hegel hace referencia especial a la situación prevaleciente en Alemania de esa época, en un ensayo que escribió en 1802 sobre la Constitución de Alemania. La obra comenzaba con la sorprendente afirmación: Alemania no es ya un Estado. Ahí determinamos la desilusión que
que observamos en Hegel de lo que otrora fue Alemania y su imperio y lo que fue convertida o lo que estaba o la situación que estaba viviendo en ese entonces. Pero tenemos que saber de dónde nace esa situación de la Alemania de Hegel. Uno de los aspectos más relevantes es la guerra de los 30 años. Se desarrolla entre 1618 y 1648 y esta fue el punto de partida para la nueva sociedad alemana. Impactó la sociedad y la economía, dividió varios estados independientes, o sea, dividió a Alemania en varios estados independientes, que lo llevó a una fragmentación política y social que duró hasta el siglo XIX. Esa guerra parece ser que es eh, la causante de esa división tan profunda que existía en Alemania de los 1800. Los tratados de paz de Westfalia son, digamos, la consolidación de esa división, porque fueron unos tratados multilaterales que pusieron fin a la guerra de los 30 años y sentaron las bases del nuevo orden internacional. Estableció el principio de la soberanía territorial y sentó las bases del Estado. Eso pues a nivel internacional pues crea un orden, pero afectó notablemente a Alemania con esa fragmentación política y social. La obra, la obra comenzaba con la sorprendente afirmación, o sea, ese análisis de la constitución alemana, como ya había dicho, de Alemania no es ya un Estado. Hegel lo que hace es un análisis donde dice que Alemania se ha convertido simplemente en una serie anárquica de elementos virtuales independientes. Es un nombre con las connotaciones de una grandeza pasada, pero como institución no está en absoluto de acuerdo con las realidades de la política europea. En particular, debe ser contrastada con los gobiernos nacionales unificados que la monarquía moderna ha producido en Francia, Inglaterra y España, y que no han podido desarrollar Alemania ni Italia. El análisis histórico, sin embargo, era obviamente un medio y no un fin. El propósito de Hegel era plantear este problema: ¿cómo podía convertirse Alemania en un verdadero Estado? Hegel encontró justamente la causa de la debilidad del imperio en el particularismo y provincialismo, que consideraba como defecto nacional de carácter alemán. Culturalmente, los alemanes constituyen una nación, pero nunca han aprendido la lección de subordinar la parte al todo, que es esencial para un gobierno nacional. Es muy importante ver que esas debilidades que Hegel nos muestra sobre el Estado alemán tienen mucho que ver con esa división territorial y el derecho feudal, ya que esos pequeños territorios se regían como feudos. Entonces, eso hacía que no hubiese una unidad nacional. Las ciudades libres, los príncipes independientes, los patrimonios, los gremios y las sectas religiosas, ellos siguen su propio camino, absorbiendo los derechos del Estado
y paralizando su acción. Entonces aquí podemos ver cómo estaba totalmente fragmentada esa sociedad alemana de aquel entonces. Dice Hegel que existe una total confusión entre el derecho privado y el derecho constitucional. Los privilegios legislativos, judiciales, eclesiásticos y militares son comprados y vendidos como propiedad privada. Entonces ahí seguimos observando esas características de debilidad del Estado alemán. Siguiendo este diagnóstico de la debilidad de Alemania, Hegel definía al Estado como un grupo que protege colectivamente su propiedad. Las únicas fuerzas esenciales son una institución civil y militar aptas para este fin. En otras palabras, un Estado es el poder de facto. Entiéndese por poder de facto una situación en que una persona o un grupo de personas ejerce el poder sin tener una legitimidad formal o legal. Se establece por la fuerza o la violencia y puede ser temporal. Dentro de los temas que estamos tratando vamos a extraer eh, algunos apartes del texto sugerido para la lectura. Vamos a hablar sobre un tema que fue muy importante para Hegel como solución a esa problemática de individualismo que existía en Alemania y era la monarquía constitucional. Sin embargo, pues vamos a tener unos apartes rápidos ya que se está terminando el tiempo. Dice, la existencia de un Estado es compatible con cualquier falta de uniformidad que no impida el gobierno unificado efectivo. Hegel consideraba el surgimiento de una monarquía constitucional como la única condición necesaria para la existencia del Estado, y debemos entender como monarquía constitucional una forma de gobierno en la que existe una separación de poderes y el monarca comparte el poder político con otras instituciones como un parlamento y un tribunal de justicia. En esta, el rey se encuentra a cargo del poder ejecutivo, aunque también es común que ejerza la jefatura de Estado en sentido puramente ceremonial o representativo. Este tipo de monarquía se caracteriza por conseguir la autoridad vital, de congeniar, perdón, la autoridad vitalicia del rey con las instituciones republicanas bajo el imperio de la ley. Hegel hace una referencia a las monarquías españolas, francesas y las inglesas. Un Estado no tiene otro deber que sostenerse y fortalecerse. Con la monarquía podían superarse las formas caducas del particularismo feudal, convirtiéndose en funciones de una vida nacional. Aceptaba las consecuencias de la Revolución Francesa, pero disentía absolutamente del individualismo de la teoría revolucionaria que, como muchos alemanes después que él, consideraba como una glorificación aparentemente brillante del egoísmo y el capricho en lo individual y de la plutocracia en la sociedad. Plutocracia, pues podemos entender que es una forma de gobierno en que la minoría rica controla el poder político y económico del Estado, o sea, el poder en manos de los más ricos, lo que excluye a los otros grupos sociales de la participación o representación democrática. Es más, es más, es considerada
más como una forma de oligarquía. Ya para terminar, profesor, tenemos unas conclusiones, o saqué unas conclusiones de la parte que me tocó exponer, que dice, la dialéctica hegeliana está dominada más por un fin moral que científico. Promueve el conocimiento de las cosas tal como son. Dice Hegel que todo lo racional es real. Lo que debe ser no es un status quo, sino la modernización y nacionalización de Alemania. Concluye el autor, el deber ser es un imperativo moral, no algo físicamente inevitable o simplemente deseable, sino una causa moral que puede recabar la lealtad y la devoción del hombre y dignificar sus pequeños fines personales, identificándolos con el destino de la civilización misma. Este compendio de necesidad moral, física y lógica era la esencia misma de la dialéctica. Con esto, pues doy finalización a mi intervención, agradeciéndoles que hayan escuchado esta y ofreciendo nuevamente disculpas, ya que me tocó recurrir al recurso de la grabación por motivos laborales. Viajo mucho y en ocasiones coinciden los viajes con este tipo de exposiciones, lo que me obliga a utilizar este recurso. Damos paso al siguiente compañero y les agradezco mucho.